Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer en Puntos de Controversia. Aquí vemos la hermosa ciudad de Nogales, Sonora, colindando en la franja fronteriza con Nogales, Arizona. Una ciudad llena de controversias, hermosa y grandes historias de la que ha sido partícipe. Lo más interesante de lo que le quiero platicar ahora es de la batalla del 27 de agosto. Antes, en esta parte que estamos viendo en este momento, no estaba la franja fronteriza así como la vemos ahora. Aquí en este lugar, aquí precisamente vemos un monumento que está dedicado a lo que precisamente sucedió en aquel día, un 27 de agosto de 1918, hechos sucedidos que llevaron al Congreso de la República el título de la heroica ciudad de Nogales en 1961. Al ser Nogales una ciudad fronteriza con Estados Unidos, inevitablemente le influyen desde sus inicios los sucesos mundiales, estos positivos o no, a los que debemos agregar que México, entonces principal productor mundial de petróleo, además se encontraba inmerso en la Revolución Mexicana. En enero de 1917, Gran Bretaña había hecho público un telegrama Siemens-Narman para que el gobierno de Alemania le prometía ayuda a México para que recuperara el territorio que había perdido durante la guerra en 1846 a 1848, mientras que el gobierno de Venustiano Carranza no le prestó mayor atención, sabiendo que era una treta alemana para formar otro frente bélico para Estados Unidos. El reconocimiento de la autoría del telegrama por el ministro exterior alemán Arthur Schimmelmann obligó a Estados Unidos a declarar la guerra a Alemania en abril de 1917, y así entró a participar en lo que se llama la Primera Guerra Mundial. México, el gobierno de Woodrow Wilson, a fines de 1915, reconocía la fracción carrancista dentro de la revolución, desconociendo la fracción priista. Mucha historia que tenemos. Dice, Villa, sin saberlo, atacó el 1 de noviembre de 1915. Vamos a ver otras imágenes de 1915. En Agua Prieta, aunque fue rechazado con grandes pérdidas humanas, cuando en medio del ataque fueron emboscados enormes reflectores que diezmaron sus tropas, además de Estados Unidos, había permitido el pase por territorio de tropas carrancistas para reforzar la defensa de Agua Prieta, hecho que hasta su prensa cubrió, como se ve en la imagen adjunta. En represalia, Villa atacó el 9 de marzo de 1916 Columbus, Nuevo México, hecho que a su vez provocó la expedición Penutiva de 10,000 soldados que entre ese mes hasta febrero de 1917 entraron a México por Chihuahua sin permiso, buscándolo infructuosamente. Iban dirigidos al general John Pershing, quien dirigía, después de los esfuerzos bélicos estadounidenses en Europa durante la Primera Guerra Mundial. En el principio, como podemos ver aquí en Nogales, Arizona, a la izquierda, a mi izquierda y a mi derecha Nogales, Sonora, no había lo que vemos ahora, la franja fronteriza. Pero sí vemos
se menciona que en aquellos tiempos, que a mediados de 1916, al correrse la voz de la expedición punitiva, todo Nogales, Sonora fue evacuado durante un mes, pensando que al igual que Chihuahua, Sonora sería invadidos. Además, el gobierno del estado hizo un inventario de alimentos que contaba en la entidad y el caso se declaraba la guerra de la nación vecina. Sin embargo, Wilson no le convenía abrir frente bélico americano en contra, por lo que la situación poco a poco fue regresando a la normalidad. Desde su inicio en Nogales, no hubo frontera física que impidiera el cruce indiscriminado a Estados Unidos, que intentaban entonces lograr la mayor control sobre su territorio. Así podemos entender que en diciembre de 1917 fueron establecidos los pasaportes para cruzar la frontera. Eran unas tarjetas color verdoso con la fotografía de la persona acompañada con un texto con señas particulares. Creo que por aquí tenemos una más o menos de lo que parecía que era el pasaporte americano de aquel tiempo, pero a ver, parece que no. No lo agarro. Muy bien, vamos a continuar aquí nos quedamos. Este era el lugar, dice, en donde fue aquel percance, la batalla del 27 de agosto. Pero menciona Wikipedia y otras fuentes. Sin embargo, dice, poco antes del 27 de agosto, dice, en varias medidas totalmente injustas, únicamente se permitió el cruce máximo por semana a quien no trabajase en Arizona. Además, fueron colocados soldados en cada uno del tramo de la frontera que evitara el cruce indiscriminado de la misma. Los guardias se limitaban a dispararle a los potenciales transgresores, hiriéndolos o matándolos, y en ocasiones penetraban a territorio mexicano, provocando desmanes dentro de México. El alcalde Peñalosa, este hombre que vemos aquí, Félix Buenrostro Peñalosa, de 52 años de edad, advirtió las acciones a los estadounidenses en la Secretaría de Relaciones Exteriores, diciendo proféticamente que debían de controlar estos actos, siendo, en mi concepto, dicen, de toda consecuencia, haga usted enérgica reclamación de poner un hasta aquí a los hechos criminales que ostentan con derroche de lujo los centinelas americanos contra nuestro pueblo, que conceptúan el estado salvaje, provocando sus desmanes, un conflicto internacional que debemos evitar. Pero no le hicieron caso, y la tensión fue elevando, esperando únicamente una chispa para que se iniciara una conflagración internacional. Alrededor de las 4 de la tarde, un caluroso día, el 27 de agosto de 1918, cuando caminando entre los rieles del ferrocarril, a unos pasos del Monumento Internacional número 22, que vamos a ver por aquí. Anteriormente, como podemos ver, no había franja fronteriza, estaban los dos pueblos unidos solamente, y ya después, aquí todavía en 1882 no había cerca, en 1897 todavía tampoco, que viene siendo en el Monumento Internacional número 22,
Eh, Se aproxima a la frontera un mexicano que intenta regresar a México. Los guardias estadounidenses se encuentran en la estación del ferrocarril, que en aquel tiempo estaba aquí más o menos en donde estábamos a hacer uso de este pincel, que estaba más o menos por aquí. Ok, aquí tenemos una foto. Tenemos una foto, vamos a hacer uso de ella. Ok, dice esta es la calle Campillo, Palacio Municipal. La C viene siendo el Puente Bonilla, por aquí. Y esta viene siendo la D, estación del tren. Entonces, esta es la franja fronteriza. Aquí fue donde fue el enfrentamiento inicial. Y aquí fue la muerte de Peñalosa, presidente municipal. Entonces, aquí estaba aquí podemos ver que vienen las vías del tren. Y por aquí pasaba el mexicano, y aquí se hizo el primer enfrentamiento, que viene siendo más o menos. Ok, aquí están las vías del tren. Estas son las vías del tren. Y este hombre, aquí es donde vemos ese punto. Y por aquí venía pasando antes de que estuviera toda esta cerca. Y aquí ya se hace la balacera. Bueno, entonces dice que los guardias estadounidenses que se encuentran en la estación del ferrocarril estadounidense, situada a unos metros del norte de la frontera. Según la investigación realizada poco después de los hechos por su gobierno, se le figura que oculta algo bajo la camisa, por lo que intentan revisarlo y le ordenan en inglés que se detenga. Además, el soldado William Clint, que estaba casi en la frontera misma, presenta armas que intenta detener al mexicano. Después se sabrá que se llama Seferino Gil, La Madrid. Responde únicamente en español: ahorita vuelvo, y sigue caminando. Al ver la conmoción, los agentes aduanales mexicanos que se hallan en la estación del ferrocarril de Nogales, Sonora, ubicada a unos metros del sur de la frontera, acuden y le gritan al mexicano que no se detenga. Esto es aquí. Esta era la estación del ferrocarril, y para acá estaba la estación del ferrocarril de Estados Unidos. Y aquí fue donde fue por aquí posiblemente venía caminando el joven. Ahorita vamos a ver su foto, y ahí se empieza a hacer la balacera. Posiblemente venía por este lado de aquí. Bueno, el punto. Ok, aquí está este es lo que se le llama el Monumento Internacional número 22. Ese viene siendo, aquí vamos a ver lo que viene siendo la foto esta. Ok, aquí viene siendo. Y aquí está, dice: límite de la República Mexicana, Tratado de 1853. Restablecido por Tratado de 1832. La construcción de 1882, 1889 dice: la construcción o dislocación de este monumento es delito punible por México o los Estados Unidos. Y aquí vemos en
en Estados Unidos también tienen su monumento que ellos, bueno, pero ya en inglés, Estados Unidos de Norteamérica, tratado y menciona que también igual la destrucción de este monumento es un delito. Que viene siendo esto. Muy bien, pues aquí, antes de que estuviera toda esta barda, dice, no se sabe, ubicado a unos metros del sur, dice, acuden y le gritan al mexicano que no se detenga. No se sabe quién disparó primero, pero el resultado del intercambio de fuego son la muerte de Clint, uno de los guardias aduanales, mexicanos Francisco Gallegos, Andrés Ceseña, José Galván, conserje de nombre José María Celis. Sigue después del momento la calma que durará algunos minutos mientras los refuerzos militares estadounidenses que estaban en el fuerte militar Stephen de Little, ubicado casi con la congruencia de Gran y Mariposa, y el cerro en donde se acentúa el edificio del condado de Santa Cruz. Creo que tenemos alguna foto de esa área que pudiera ser. No lo tengo. Vamos a ver aquí. Me faltan algunas. Bueno, esta es una foto tomada de la parte de Estados Unidos hacia México. Bueno, este es el Andrés Ceseña de la Madrid, el primer joven que cayó en el tiroteo. Un joven apenas 22, 25 años. Señor Andrés Ceseña de la Madrid, héroe de 27 de agosto de 1918, en paz descanse. Dice, al llegar los soldados al mando del Friedrich Hermann, este le ordena tomar posesiones tanto hacia este como en el oeste de Nogales, Sonora, y la batalla se generaliza. El asalto del cerro de la calle Elías y muere el capitán Joseph Ungerford. Además, el presidente de Nogales, Sonora, que se encontraba comiendo en una fonda en la calle Elías, y al darse la conmoción sale intentando detener la violencia y fue alcanzado por una bala, el presidente municipal. Que viene siendo el señor Peñalosa. Presidente municipal de Nogales, Sonora, Félix Buenrostro Peñalosa, a la edad de 52 años, no ha muerto, vive en el corazón de los mexicanos, agradecidos que saben apreciar su sacrificio hecho de defender el honor de la nación el 27 de agosto de 1918, en paz descanse. Su esposa dedica este recuerdo y está en el Panteón de los Héroes, por la calle Héroes precisamente. Dice, además el presidente de Nogales, Sonora, que se encontraba comiendo en una fonda en la calle Elías, y al darse cuenta de la conmoción sale intentando detener la violencia, aunque es alcanzado por una bala. Ya herido lo meten en la botica del consultorio del doctor Fernando Pliego, quien al escultarlo ya no ve que no tiene remedio y fallece. Pocos minutos después, en opinión del doctor presidente Peñalosa, dice, no vaciló en oponerse a una muerte segura
pero su calidad de presidente municipal creyó cumplir con su deber, según él mismo me lo manifestó cuando estaba herido, dijo el doctor Fernando Pliego. Eso fue más o menos, vamos a ver aquí. Sería por este lado de aquí, por donde entró el... A ver, vamos a ver aquí. Bueno, si el tiroteo fue por este lado de aquí, por aquí salió, por esta calle salió el doctor Buenrostro Peñalosa y entró por este lado de aquí y por acá cayó abatido. Ahorita vamos a ver. Aquí está bueno, este ya es otro. A ver si podemos alcanzar aquí una fotografía de... Este es el doctor Buenrostro Peñalosa. Dice, durante la batalla internacional realizó entre soldados estadounidenses y civiles de Nogales, Sonora, ya que los soldados mexicanos que habían en la plaza no participaron en la refriega por órdenes superiores, aunque el comandante de la plaza, Mariano Abasolo, le dio armas a los que las pedían. A la gente que iba pidiendo armas, ellos les iban dando armas. Únicamente se dio participación espontánea a un convoy de soldados yaquis que se encontraban aproximadamente en la altura de la Plaza Hidalgo, los que intervinieron bajo las órdenes del capitán Enrique Buelna. Fueron los que participaron en esta contienda, algunos soldados yaquis, soldados legendarios que jamás han sido vencidos, y esta ocasión tampoco fue la excepción, de que ellos tomaran también las armas y defendieran la ciudad, puesto que eran mayormente civiles los que estaban luchando contra soldados americanos. Dice, la refriega duró unas horas y esa noche la calma es interrumpida por unos disparos realizados desde el lado sonorense de la frontera, por lo que se establece la ley marcial en el lado sonorense. Un día después se realiza una entrevista con el gobernador y comandante militar de Sonora, Plutarco Elías Calles, y con el comandante de las Fuerzas Armadas estadounidenses, con el general de Rosales Cabot, por lo que la paz se irá regresando a esa frontera. Durante varios años, a pesar de las precarias condiciones del municipio, se integró erigir un monumento adecuado a los caídos, que sin suerte no fue sino hasta que el general Álvaro Obregón llegó a la presidencia de la República, que mandó el obelisco, los que todos conocemos en la Ciudad de México, y además, finalmente el 22 de julio de 1961, se decretó por el Congreso Nacional de toda la población de Nogales, Sonora, fue declarada como heroica Nogales. Ahora, cambiando nuestra perspectiva, el conteo de las bajas ocurridas durante el enfrentamiento, tomando en cuenta que debido a las características espontáneas del enfrentamiento no existen datos precisos, se calcula que hubo alrededor de 28 a 30 soldados mexicanos muertos y más de 100 civiles. De cualquier manera, estas no son sino estimaciones que se saben de los hechos concretos. Del lado estadounidense, por el otro lado, debido a que se trata de un enfrentamiento militar, existen más precisión 2 soldados y 2 civiles, y más de 28 heridos entre soldados y civiles. La cantidad que participaron en el combate son 800 soldados estadounidenses que entraron a la población civil de Nogales, Sonora, a lo largo de la geografía de Nogales de entonces, razón que se llevó la declaratoria de heroica a toda la población local. Este triste suceso
aquí vemos, esta es la plaza a los héroes del 27 de agosto. Aquí es donde era el, la, las oficinas del ferrocarril. A grandes rasgos, quise mencionar estos sucesos del 27 de agosto de 1918. Sin embargo, existe una otra versión muy interesante que me gustaría compartirla con ustedes. Apenas van 25 minutos. Pero quizás saquemos una segunda parte de estos sucesos, de cómo Nogales, este es el gobernador de Sonora, Plutarco Elías Calles, quien después sería el presidente de la República. Aquí es donde vemos el puente por la Campillo, el puente Bonillas, y por aquí iba pasando este muchacho. Aquí es donde vemos en la era actual, ya desapareció el puente Bonillas de ese lugar, ya no existe, y tenemos aquí la plaza del 27 de agosto, y así es como era antes de que estuviera la línea. No había una franja fronteriza. Por aquí debe estar lo que conocemos como el puente Bonilla, y esta debe ser, aquí va la vía, por aquí debe de ser, yo creo que por aquí debe de ser, por aquí es lo que era la franja fronteriza, si no es que por aquí. No, debía haber corrido por aquí. Bueno, la idea es esa. Este es el escudo de Sonora. Y este es un monumento del 27 de agosto. Dice: los ciudadanos que cumpliendo con su deber. Sucumbieron, perdón. Cumpliendo con su deber. El monumento a los héroes del 27 de agosto está enfrente de lo que viene siendo el Poder Judicial de la Federación. Y este es el hotel Fray Marcos de Niza. Aquí fue el enfrentamiento donde se inició todo este percance, lamentable suceso. Esta es la garita chiquita, por aquí debió haber pasado. Aquí está la vía del tren, y pues de ahí en adelante pues ya hubo tratados en que se pusiera una valla. Ahorita ya vemos unas vallas metálicas muy tremendas, muy grandes, lo que es en la franja fronteriza de México con Estados Unidos. Pero antes, como podemos ver, no había nada de esto, sino que tuvo que suceder alguna situación hay otros caídos que menciona. Pues aquí lo menciona se menciona aquí anécdota, se mencionan los personajes que participaron en este enfrentamiento, a quien se les... Bueno, yo creo que sacaría una segunda parte para que no sea muy extendido. Una segunda, no sé, para que no sea muy largo. Pero ahora, aquí estamos allá en México, en la entrada de México, y verá, aquí menciona a los héroes del 27 de agosto. ¿Dónde quedó? Ok,
aquí dice que los mexicanos fueron Francisco Gallegos, Andrés Ceseña, José Galván y un conserje, María Celis. Pero lo que es a ver, un segundo. Muy bien, aquí tenemos el Tucsonense, periódico estadounidense. Primera plana dice acontecimientos de sangre entre ambos nogales, y aquí vemos que dice 2 muertos y 28 heridos, y se calculan de 50 a 200 bajas mexicanas. Pues eran civiles, y pues me imagino que no era gente de armas. Dice la primera plana el Tucsonense de Tucson, Arizona. Dice México y Estados Unidos, el 28 de agosto de 1918, dice México y los Estados Unidos entraron en guerra en la frontera durante la batalla de ambos nogales el 27 de agosto de 1918. Soldados estadounidenses combatieron cara a cara contra agentes aduanales, soldados y civiles mexicanos en la calle en las calles Lomas de Nogales, hasta las Lomas de Nogales. Las acciones de los defensores del pueblo fronterizo mexicano, incluyendo el asesinato del presidente municipal Peñalosa por el ejército norteamericano, resultó el nombramiento de esa frontera como heroica ciudad de Nogales por el Congreso mexicano por la resistencia contra los soldados extranjeros. Colectivamente, estos actos son recordados dentro del imaginatorio nogalense como la gesta heroica del 27 de agosto. Sin embargo, según los libros estadounidenses escritos posteriormente, los soldados norteamericanos, especialmente los soldados búfalo afroamericanos, protegieron la frontera de atacantes mexicanos provocados a tomar armas por espías alemanes. Eso es lo que, según ellos, uno de los legados más notables de la violencia del 27 de agosto y sus antecedentes, presente con nosotros hoy en día, aunque muchas veces ignorado por tanto por la historia estadounidenses como mexicanos, la construcción del primer cerco fronterizo de índole permanente a la línea mexicana con Estados Unidos en otoño de 1918, un cerco divisorio entre ambos nogales, fue construido por la Armada por la USA Army en 1919. Pueblos fronterizos de Naco, Douglas y Arizona y Calexico y California también serían divididos, esas ciudades hermanas en México, por cercos. Y aquí vemos las vallas fronterizas, y hay un corrido que se menciona, lo vamos a ver si no tenemos problemas con los derechos. Pues esto sería, mis amigos, de vamos a tratar de sacar una segunda parte, y pues de lo que es esta batalla del 27 de agosto. Se mencionan muchas cosas, son puntos de controversia. Espero les agrade. Hemos tomado parte de aquí del Norman Border, frontera nómada, y una parte de Wikipedia, y estos eran los soldados búfalo, soldados altamente capacitados, diestros en las armas, muy bélicos, afroamericanos. Dice la 10ª Caballería se unió al cuerpo principal del ejército estadounidense e invadió el estado de Chihuahua durante la expedición punitiva enviada a capturar al general Francisco Villa después del ataque de Columbus, Nuevo México, el 9 de marzo de 1916. Y
Dice Nuevo México, el 9 de marzo de 1916, estos miembros de la tropa de caballería de la 10ª de caballería arriba fueron capturados por el Ejército Federal Mexicano después de una batalla entre fuerzas norteamericanas y mexicanas en Carrizal en junio de 1916 y casi resultó una guerra entre dos países. Luego de tensas negociaciones, las tropas fue liberada. Muchos de estos jóvenes combatían también en la batalla del 27 de agosto. Cortesía Fondo Casasola, Sinofu, Fonseca, Fototeca Nacional de la III. Vamos a tratar de sacar una segunda parte de de aquí. Esta vista es desde la calle Buenos Aires hasta el final, creo. No, es de arriba del cerro del... Y pues esto sería todo, mis amigos. Espero les agrade. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Jesús Esquer Edgamer, 1665, desde la heroica ciudad de Nogales, Sonora, México. Hasta la vista, mis amigos. Chao, chao.